Hoy te cuento la historia de un chico perteneciente a la Academia de Artes Militares, una institución que se encargaba de formar inquisidores, personas que se encargaban de cazar a las brujas que a menudo causaban destrozos por todo el mundo. Sin embargo, a pesar de pertenecer a tal institución, nuestro prota digamos que no era tratado de muy buena forma, debido a que el pelotón bajo su mando estaba repleto de inútiles que no podían cumplir con las misiones que su institución les entregaba. Además de que el chico, a diferencia del resto de sus compañeros que solían usar armas actuales, usaba una especie de katana bastante antigua, la cual hacía pensar a los demás inquisidores que el prota era un fracasado. Sin embargo, no sabían que no estaba catalogado como un rango bajo por ser débil, sino más bien porque aún no demostraba sus verdaderas habilidades. Gracias a esto y a su gran liderazgo, logró conquistar a todas sus compañeras de escuadrón. Así que si te interesa la historia de este entre comillas perdedor, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque te resumo Taimado Gakuen 35. La historia comienza con nuestro prota, Takeru, un recluta de la Academia de Artes Militares, al cual todos solían ver como un completo perdedor. Esto porque el tipo solía usar como arma una vieja katana, que para el resto de sus compañeros en los tiempos actuales era simple basura. Aunque para el chico esto no era así, ya que quería convertirse en una leyenda sin defraudar a sus antecesores. Pero dejemos esto de lado, porque nos presentan al resto del pelotón de Takeru, Usagi, esta chica vestida de conejo de aquí y la francotiradora del equipo. Además de Ikagura, esta otra pervertida de aquí, la encargada de los sistemas operativos del pelotón. Por otra parte, en la dirección de la academia nos presentan a Otori, una inquisidora oficial que hace algún tiempo se había graduado de la institución, pero que lamentablemente, debido a algunos errores cometidos en el campo de batalla, había sido castigada, obligándola a cursar unos meses más en la academia. Y el director decidió asignarla al pelotón 35, sí, el pelotón dirigido por nuestro prota, también conocido como el pelotón de perdedores. Regresando con Takeru, este discutía con su escuadrón cómo conseguir más puntos completando misiones, ya que de seguir así, nunca podrían ascender en el ranking, y por ende no podrían graduarse. Fue entonces cuando recibieron una visita del director, quien obviamente les dio la noticia de que a partir de ese momento contarían con un nuevo recluta, la cual estaría bajo las órdenes de Takeru. Este último al parecer ya la conocía, debido a que habían tomado algunas clases juntos hace tiempo, pero fueron por caminos muy diferentes. Pero bueno, dejando las presentaciones de lado, de inmediato se pusieron en marcha para completar una misión con la cual conseguir algunos puntos, ya que según ellos, ahora sería mucho más fácil con la nueva recluta del pelotón. Takeru junto a Tori serían la vanguardia del equipo, mientras que Usagi, la francotiradora, se encargaría de cubrirlos desde la distancia, además de reducir los números del enemigo, e Ikagura se encargaría de brindarles las mejores rutas desde la base. Takeru y Otori se deshicieron de algunos guardias y se infiltraron en su base, esperando que Usagi hubiera disminuido sus números. Pero eso no fue así, ya que esta última se había equivocado de edificio y no dio en el blanco, lo que dejó completamente expuesto a Takeru frente a varios hombres armados, los cuales comenzaron a burlarse al notar que solo estaba armado con una simple katana, aunque no sabían que estaban cavando su propia tumba, porque esas palabras hicieron enfurecer a Takeru. Los hombres rápidamente dispararon, pero el prota, desenfundando su arma, pudo cortar todas y cada una de las balas. El chico estaba rotísimo. Los tipos no sabían cómo carajos lo había hecho, pero el prota les dijo que por insultar su estilo de batalla serían destrozados. Sin embargo, fue detenido por Ikagura, quien le advirtió que no cometiera una locura, que mejor recordara el estado en el que se encontraba su hermana. Al escuchar esas palabras, el chico tomó la decisión de detenerse. Sin embargo, la que no se detuvo y acabó con todos los tipos fue a Tori, quien por cierto tenía habilidades muy por encima de la media, pero luego de que lo hiciera, el último de los hombres invocó una especie de dron humanoide que según él acabaría con ambos, aunque de nuevo estaba equivocado, ya que la máquina no fue oponente digno para la chica, así que gracias a Tori, el pelotón había completado su primera misión. Después de esto, la chica obviamente estaba decepcionada de su pelotón. Su francotiradora era una inútil, su encargada de sistemas ni siquiera se interesaba en las misiones, y el prota, bueno, para ella era el peor de todos, ya que no era útil si todo el tiempo se estaría conteniendo, así que continuó completando misiones por su cuenta. Obviamente el buen Takeru no se quedaría de brazos cruzados, sabiendo que su presencia en el pelotón era fundamental para continuar ascendiendo en el ranking, así que trató de convencerla a toda costa de trabajar juntos,
hasta que Otori le permitió acompañarla a una de sus misiones, en la que luego de deshacerse de algunos hombres, se encontraron con los restos de varias personas que habían sido mandadas al otro mundo por algunas brujas. Esto hizo enfurecer a Otori y de inmediato quiso acabar con los guardias del lugar. Afortunadamente fue detenida por Takeru, quien le recalcó que eso no solucionaría nada y solo se ganaría una expulsión de la academia. Si quería vengarse de las brujas detrás de eso, debía pensar con la cabeza fría y él le ayudaría con eso. Además, nos muestran un poco más cómo era que el prota y la chica se habían conocido y resulta que en el examen para convertirse en un inquisidor oficial, tanto la chica como Takeru se deshicieron de todos sus oponentes hasta que tuvieron que enfrentarse entre sí. Sin embargo, el prota no hizo uso de su arma y claro, fue derrotado por Otori, quien se convirtió en una inquisidora oficial. Por otra parte, a pesar de las palabras del día anterior de Takeru, Otori continuaba con la decisión de abandonar el pelotón 35. Sin embargo, el director le reveló que una persona de tal pelotón era lo suficientemente fuerte como para ser candidata a recibir un Iter, un poder bastante especial, pero eso nos lo revelan más adelante. Por otra parte, Otori se enteró de que la razón por la que Takeru formaba parte de la milicia era principalmente por dinero, lo que le hacía desconfiar aún más de él, hasta que mientras visitaba la tumba de su familia, que por cierto había sido eliminada en manos de brujas, el prota le reveló que él entendía lo que sentía, ya que él también había pasado por algo similar. Aunque mientras conversaban, notaron cómo la ciudad estaba siendo atacada. Rápidamente se pusieron en marcha para descubrir qué carajos pasaba, y resulta que una especie de brujo nigromante había iniciado una revuelta controlando cadáveres para así destruir toda la ciudad. Además de que gracias al director se enteraron de que un Eihart, un robot como el de antes, pero con más poder, controlado por el mismo tipo, se estaba dirigiendo a la academia, razón por la cual solicitaba la ayuda de todos los alumnos que pudieran luchar. La primera en toparse con la criatura fue Otori, quien haciendo uso de un Iter con forma de revólver pudo hacerle frente a la máquina. Sin embargo, debido a que esta no tenía un contrato con el Iter, su poder no duró demasiado, dejándola en una situación digamos bastante problemática. Por suerte, antes de que fuera enviada a mejor vida, Takeru apareció en la escena para salvarla. Otori le advirtió que no la enfrentara, ya que solo alguien con un Iter sería capaz de enfrentar a la criatura. Obviamente el prota no la obedeció y de inmediato inició un altercado contra el androide. Las habilidades del chico estaban muy pulidas y ahora que no debía controlarse, podía usar al 100 sus habilidades como Assassin. Lamentablemente, después de un rato de batalla, el prota no pudo esquivar uno de los ataques de la máquina, recibiendo una potente descarga de energía que lo dejó a punto de colgar los tenis. Takeru no sabía qué carajos hacer, pero entonces ante él apareció esta chica, Lapis, que luego de llevarlo dentro de su mente le realizó algunas preguntas. La más importante fue si estaba dispuesto a deshacerse de su humanidad a cambio de poder, a lo que el prota obviamente le contestó que sí. Después de esto, la chica le informó que el contrato estaba listo y desde ahora él se convertiría en un usuario de Iter, otorgándole una especie de armadura bastante fachera y le dio algunos detalles más. Ella era una Relic Iter, una especie de espíritu que lo había escogido porque sus habilidades con la katana eran perfectas para su poder, y ahora que el prota contaba con un Iter más que adecuado para él, no le tomó demasiado trabajo deshacerse de la máquina. El nigromante, que observaba todo desde la lejanía, decidió retirarse y así dejar su enfrentamiento con Takeru para después. Por otra parte, después de que el altercado concluyera, el prota le explicó a Otori que él no se pondría en su deseo de venganza, esto porque él poseía ideas bastante similares a las suyas. Únicamente le pedía que trabajara junto a él para conseguirlo. Seguido de esto, colapsó en su regazo por el cansancio de la batalla, ganándose en el camino la confianza de la chica. Pequeña interrupción, banda, para decirles que si les está gustando este video, por favor se suscriban y me dejen su poderosísimo like. Ya sé que pido mucho, pero en serio no saben cuánto me ayudarían para que este pequeño proyecto pueda seguir creciendo. Ya estamos muy cerca de los 300,000 suscriptores. Muchas gracias por eso y espero me puedan ayudar a alcanzarlos esta misma semana. Bueno, continuando con historia, unos días después de lo ocurrido, el pelotón 35 fue citado por el director de la institución para presentarles con más detalles a Lapis, la nueva Iter del prota, revelándoles que dicha Iter había estado sola desde hace bastante tiempo, porque no encontraba a alguien capaz de dominar el arte de la espada. Aunque aprovechando la junta, también les presentó a la que sería la nueva integrante del pelotón 35, Mari, una bruja que había sido capturada hace unos días, y con la cual iniciarían una especie de campaña para reclutar brujas en su organización. Claro, ellos debían encargarse no solo de vigilarla, sino también de protegerla. Obviamente, algunas chicas no estaban de acuerdo con la decisión. Afortunadamente, no tenían nada de qué preocuparse, ya que en el cuerpo de la chica había sido colocado un aparato que restringía el uso de sus habilidades, aunque a pesar de eso, el resto del instituto e incluso las chicas del pelotón 35 no veían con muy buenos ojos a Mari. Bueno, todos a excepción de una persona, sí, el buen Takeru, quien trataba con mucha amabilidad a la chica, ya que él sabía lo que era ser despreciado por todos, e incluso ser visto como un monstruo, por lo
lo cual le aconsejó ganarse la confianza del resto, demostrando que solo usaría sus poderes para hacer el bien. Estas palabras hacían que la chica confiara un poco más en Takeru, aunque nos muestran cómo el nigromante del día anterior iba tras la bruja, ya que al parecer ella pertenecía a la misma institución que él, pero no recordaba nada de su pasado. Bueno, regresando con el pelotón 35, estos debían comenzar a prepararse, ya que en la institución se llevaría a cabo una especie de torneo, en el que tendrían que enfrentarse con el resto de pelotones. Ese era su boleto de salida si querían obtener los puntos suficientes para graduarse. Aunque claro, para eso debían derrotar al resto de escuadrones que estaban clasificados por encima de ellos. Por otra parte, Mari tendría que quedarse en casa del prota, debido a que él era uno de los pocos capacitados para protegerla, en caso de que otros brujos fueran tras ella. Y Otori, que ahora sentía algo por el chico, no quiso dejarlos pasar la noche juntos, por lo que todos terminaron quedándose en casa del prota, con algunas escenas digamos que medio desmonetizables. Al siguiente día, la primera ronda del torneo entre pelotones había dado comienzo, y nuestro prota debía enfrentarse a uno clasificado como rango A. Por suerte, a pesar de que algunas reclutas estaban cometiendo bastantes errores, gracias a un poco de ayuda de Mari, el pelotón 35 logró superar su primer encuentro y así avanzar a la siguiente ronda. Poco después de esto, para celebrar su victoria, aunque de panzazo, tomaron un descanso, visitando el festival que se estaba llevando a cabo en academia para el público que asistía a los combates, en donde por cierto Mari poco a poco comenzaba a acercarse no solo al prota, sino también al resto del pelotón 35, quienes ya no la veían como una simple bruja. Pero eso no es lo importante, ya que el siguiente día, el siguiente enfrentamiento del pelotón 35 se llevó a cabo, enfrentándose ni más ni menos que contra el antiguo escuadrón de Takeru. Todo pareció ir con normalidad, hasta que cuando la batalla se llevaba a cabo, el nigromante de antes apareció en la arena, acabando con la vida de una alumna. Rápidamente los soldados abrieron fuego para deshacerse de él, pero el tipo fue capaz de encerrar en una especie de domo a todo el pelotón 35, ya que no podía perder la oportunidad de llevarse consigo a Mari, cuyo poder curativo era muy valioso. Aunque Takeru por ningún motivo permitiría eso, y rápidamente adoptó su forma Iter para hacerle frente al nigromante, pero no contaba con que el enemigo pertenecía a las grandes ligas, y antes de que pudiera percatarse fue atravesado por uno de sus ataques. Además de que para empeorar todo, el tipo no solo era un nigromante, sino también un portador de Iter, que adoptó su forma más poderosa para continuar con el encuentro. Y por cierto, le reveló a Mari la verdad sobre su pasado, sobre cómo este había acabado con todos los niños del orfanato al que ella pertenecía, y si no regresaba con él, haría lo mismo con esa academia. Aunque el prota la reconfortó diciéndole que eso no pasaría de nuevo, y de inmediato continuó con el enfrentamiento, esta vez empleando no solo técnicas orientales de esgrima, sino también todo tipo de estilos para no ser tan predecible, siendo capaz de ponerse al nivel del nigromante. Aún así necesitaría más poder para derrotarlo. Por suerte, el artefacto de Mari fue desbloqueado por Otori, gracias a lo cual fue capaz de usar su magia de tipo soporte para potenciar las habilidades de Takeru, quien ahora que tenía un físico más resistente fue capaz de soportar el 100% de su Iter y derrotar de una vez por todas al nigromante. Aunque claro, al verse acorralado, la rata terminó escapando. Pero eso no le importaba demasiado a Takeru, que a pesar de colapsar luego del combate, estaba orgulloso de haber cumplido su promesa de proteger a la chica. Además, gracias a que ahora Mari había probado no estar del lado de las brujas, fue matriculada oficialmente en Academia de Artes Militares, e incluso reconocida como una miembro oficial del pelotón 35, dirigido por Takeru. Unos días después de esto, Usagi, la francotiradora, fue citada por su madre para informarle que debido a sus mediocres resultados como militar, era muy probable que no fuera capaz de convertirse en una inquisidora, razón por la cual su familia había tomado la decisión de arreglar un matrimonio para ella, para que así al menos no fuera una carga para ellos, por lo que los días de la chica en el pelotón número 35 estaban contados. Por otra parte, una especie de festival para conmemorar la cacería de brujas se llevaría a cabo en la institución, y esto representaba una gran oportunidad para Takeru, ya que los pelotones que tuvieran una buena participación en el evento obtendrían algunos puntos fundamentales para evitar la disolución del pelotón, por lo que de inmediato comenzaron a prepararse para el evento, aunque el prota podía notar que Usagi no se estaba comportando como siempre. Y por cierto, la persona con la que la chica tendría que casarse era este tipo de aquí, Reima, un alumno de la academia con una de las mejores clasificaciones en toda la institución, pero que al parecer trataba como un simple objeto a la pobre chica, aunque gracias a esto Takeru pudo darse cuenta de lo que ocurría, advirtiéndole a Reima que él protegería su recluta, no importándole si para eso debería destrozar a sus superiores. Alto capo que es el prota, ¿no? Pero bueno, luego de esto y de que la chica se recuperara de una especie de ataque de pánico provocado por Reima, esta le explicó a Takeru lo que sucedía con el chico de antes, revelándole que no tenía más alternativa más que casarse con ese tipo, por más que le desagradara la idea, ya que debía obedecer las órdenes de su madre, gritándole al prota que si tanto quería ayudarla que se casara con ella, pero como sabía que eso no era posible, estaba resignada a seguir su destino. Aunque al escuchar estas palabras,
horas, el prota tomó la decisión de llevarla a su casa, en donde por cierto Usagi creyó que Takeru se había tomado en serio sus palabras de antes, y que quizá quería llegar al siguiente nivel con ella, algo que por supuesto no le parecía mala idea, llegando al grado de aparecer ante el prota como Dios la trajo al mundo. Aunque estos fueron interrumpidos por el resto del pelotón, porque en realidad el prota no quería hacer lo que la chica se había imaginado, sino más bien establecer un plan para conseguir más puntos, para así poder cumplir la meta de graduarse y no tuviera que casarse con alguien a quien no quería, razón por la cual llegaron a la conclusión de que si querían obtener más puntos, debían ser los número 1 en los eventos del próximo festival. Aunque antes de iniciar con los preparativos, el prota se encargó de advertirle al tipo de antes que no se atreviera a ponerle una mano encima a su amiga, o descubriría de lo que era capaz un usuario de Ether. Pero lo que el buen Takeru no sabía era que ese tipo no era un estudiante normal, ya que en realidad estaba trabajando para la misma organización del nigromante de antes, y había estado utilizando el festival para camuflar el hechizo con el que acabaría con toda la academia. E incluso ignorando las palabras de Takeru, se encargó de secuestrar a Usagi, pero por suerte Otori descubrió los planes del tipo gracias a algunos de sus contactos. Cosa que no sirvió de mucho, ya que cuando intentaba salvar a su amiga fue noqueada por una aliada del chico, quien en realidad era una especie de bruja, que se había apoderado del cuerpo de esa alumna, y ahora que había neutralizado a Otori podía hacer uso de un recipiente mucho más poderoso que el anterior. Mientras tanto el prota fue puesto al tanto de lo que ocurría, gracias al contacto de Otori, explicándole los planes de la bruja, quien estaba en busca de su verdadero cuerpo sellado en esa academia. Por otra parte, Usagi, que se encontraba en manos de Reima, estaba siendo torturada por este último, aunque no por mucho tiempo, ya que el prota apareció en el lugar para protegerla, ordenándole que escapara de la escena y fuera en busca de Otori con el resto del pelotón 35, mientras él se haría cargo de esa escoria. Cosa que no le tomó demasiado trabajo, a pesar de que el tipo también era un usuario de Ether, y justo como se le había advertido hace unas horas, lo hizo pagar por lo que le había hecho a su compañera, llegando al grado de hacer que el perdedor mojara sus pantalones del puro miedo. Mientras tanto, justo como se lo había ordenado, Usagi con ayuda de la otra chica consiguió algunas balas con las que podría expulsar al espíritu del cuerpo de su compañera, pero decirlo era mucho más fácil que hacerlo, ya que incluso Mari había intentado expulsar al espíritu por medio de su magia, pero no tuvo digamos que demasiado éxito, al grado de que Otori estaba por acabar con ella. Por suerte Takeru, después de deshacerse del otro tipo, entró en escena para encargarse de su compañera. Lamentablemente el poder de su Ether se había ido, dejándolo completamente expuesto, razón por la cual no podía neutralizarla, ahora que ella estaba haciendo uso de su Ether por contrato. Aunque el prota logró ganar el tiempo suficiente, creando la oportunidad perfecta para que Usagi, quien utilizando las balas de antes, no solo fuera capaz de expulsar al espíritu, sino también de sellarlo, logrando así liberar a Otori de su control. Obvio, gracias a esto, el Escuadrón 35 obtuvo los puntos necesarios para evitar ser expulsados, y Usagi no tendría que buscar un prometido. Pero bueno, cambiando de tema, unos días después de lo ocurrido, Ikagura fue citada en la oficina del director, debido a que este último tenía cierta información de que Valhalla, la organización de las brujas, estaba tras una especie de matriz que, según sus propias palabras, tenía el poder de traer a la vida a los elfos oscuros, una raza bastante peligrosa, y creía que Ikagura podría tener información valiosa de dicha matriz, ya que ella había sido creada en la misma institución que esa piedra. Sí, al parecer la chica no era del todo humana, sin embargo esta le respondió que no poseía ningún tipo de información sobre el tema. Mientras tanto nos enteramos que el pelotón número 35 no había ascendido demasiado en el ranking del instituto, pero al menos habían evitado la expulsión gracias a sus últimos resultados. Aunque mientras analizaban cómo continuar ascendiendo, Ikagura les reveló que saldría de vacaciones por algunos días, algo que despertó las sospechas de Takeru, por la manera en la que esta última se había despedido, razón por la cual tomaron la decisión de investigar mejor de qué se trataba todo eso, siguiendo a la chica, y nos revelan el por qué Ikagura había salido de la organización. Y resulta que ella tenía en su poder la matriz que nos mencionaron anteriormente, y estaba por reunirse con esta chica de aquí, quien al parecer era la hermana gemela de Ikagura, creada en la misma institución que ella, pero ahora trabajaba para Valhalla, e incluso había mandado algunas tropas para recogerla. Mismas tropas que terminaron topándose con el escuadrón número 35 mientras perseguían a su colega, y que incluso terminaron dejando inconsciente a Ikagura para llevarla a su institución. Por suerte, gracias al escuadrón 35 que se encargó de distraer a las tropas, Takeru pudo llevar a un lugar entre comillas seguro a su amiga. Sin embargo, mientras lo hacía, recibió una herida bastante crítica al salvar la vida de la chica de un francotirador. Una vez estuvieron en un lugar seguro, Ikagura le explicó al prota un poco más sobre su pasado, sobre cómo esta había sido criada junto a su hermana como ratas de laboratorio. Por su increíble inteligencia, claro, pero esta última, cansada de una vida como esa, escapó llevándose consigo la matriz a la academia militar, ya que sabía que en ese lugar podría mantenerla a salvo, aunque no quiso responderle al prota, quien le preguntó el por qué ahora quería entregar el objeto. Eso sí, al menos quiso despedirse del chico por última vez, haciendo lo que había querido hacer desde que lo conoció. Y sí, me refiero a llegar a tercera base con él.
Lamentablemente, antes de que pudieran concretar, los hombres de Valhalla llegaron a la zona e Ikagura, lamentándose por no haber llegado a tercera base, cedió al prota. Por cierto, las chicas del pelotón 35 que habían sido capturadas en medio de la revuelta fueron liberadas poco después de que Ikagura se entregara, aunque también se habían enterado del pasado de su compañera y por ningún motivo la abandonarían, así que se pusieron en marcha para liberarla. Aunque en el camino se toparon con el director y algunas de sus tropas, quienes informó que la institución estaba en medio de una especie de guerra civil en toda la ciudad contra Valhalla, mientras que el prota, gracias a su ITER, pudo liberarse de los efectos de la droga y de inmediato se puso en marcha para liberar a su amiga. Mientras tanto, una vez ambas hermanas se reunieron, Ikagura le mostró que la matriz se encontraba dentro de su cuerpo y ahora tenía el poder de convertirse en un elfo oscuro, pero que no se preocupara, ya que la razón por la que se había puesto en contacto con Valhalla era para salvarla, ya que siempre había querido recuperar a su hermanita. Aunque mientras conversaban, el nigromante de antes apareció para acabar con la vida de la hermana de Ikagura, destrozando el corazón de esta última. Pero como esta se negó a entregarle la matriz al hijo de fruta, este se encargó de darle un regalito creado por su hermana, que no era otro que una especie de dragón robótico, el cual comenzó a destruir todo a su paso. Una vez el prota llegó al edificio donde este se encontraba, de inmediato quiso detenerlo, pero sabía que eso sería prácticamente imposible para él, aunque con ayuda de un plan creado por el resto del pelotón 35, intentó destruir el núcleo de la criatura. Plan que no salió del todo bien, ya que el dragón resultó ser más poderoso de lo que esperaban. Hasta que sin más remedio, el chico tuvo que sacrificar un poco de su energía vital para conectar un golpe lo suficientemente poderoso como para destruir el núcleo. Gracias a esto, pudo deshacerse de la criatura antes de que causara más daños. Unas horas después, Ikagura le dio las gracias al prota por su ayuda, y a pesar de estar destrozada por la pérdida de su hermana, la reconfortaban los sentimientos que ahora sentía por Takeru. Pero dejando eso de lado, ahora sí vayamos a lo verdaderamente importante, ya que unos días después de lo ocurrido, el prota tomó la decisión de visitar a su hermana menor, quien extrañamente se encontraba recluida en una prisión ubicada dentro de la academia. Su nombre, por cierto, era Kiseki, y sí, era la misma por la que el prota no solía meterse en problemas para que esta última no fuera afectada por ellos, aunque a pesar de que la chica era visitada continuamente por él, esta ansiaba poder pasar más tiempo a su lado sin un vidrio interponiéndose entre ellos. Lamentablemente, eso no era posible, pero el porqué de esto lo sabremos más adelante. Por cierto, el chico le comentó todo lo que había ocurrido las últimas semanas y sobre las nuevas reclutas con las que ahora contaba. Pero dejando eso de lado, mientras este último dejaba la institución, terminó topándose con este tipo de antes, cuya novia había sido masacrada por el nigromante, y el cual ahora parecía guardar un profundo resentimiento hacia nuestro prota por lo sucedido. Pero bueno, este junto al director y otro inquisidor más también le dieron una visita a la hermana del chico, aunque no una muy cordial. Y ahora sí, nos revelan por qué la chica se encontraba cautiva, y resulta que ella pertenecía a una clase rara denominada demonios, los cuales poseían un poder muy destructivo. El suyo en específico era el de absorber todo a su paso cuando perdía el control, además de que prácticamente era inmortal. Sin embargo, mientras la analizaban, la chica, debido a todo lo que el prota le había comentado, perdió el control de sus emociones, liberando todo su poder demoníaco. Si no era detenida rápidamente, destrozaría todo el recinto, así que el inquisidor más poderoso de la institución no le quedó de otra más que detenerla, pero esta vez eso no fue posible. Mientras tanto, nuestro prota, que se encontraba realizando una misión en la ciudad unas horas después de lo ocurrido, terminó topándose con su hermana, quien al parecer había escapado de la academia para encontrarlo. Rápidamente, de una manera bastante seria, le pidió a su pelotón que no se acercara a ellos, o eso podría poner sus vidas en peligro, y les reveló de qué se trataba todo eso. Su hermana poseía un poder muy peligroso, catalogado como grado de peligro SS, y era por eso que se encontraba recluida en academia hasta encontrar una cura, y después de llevarla a un lugar más seguro, les terminó de revelar que la chica incluso había acabado con la vida de varias personas, razón por la cual no tenían más opción más que llevarla de regreso a la academia. Eso sí, antes de hacerlo, el prota quiso pasar algo de tiempo con su hermanita, aunque luego de algunos momentos bastante buenos, la chica le pidió que por favor acabara con su vida, ya que no quería dañar la vida de más personas y tampoco volver a ser encarcelada. Sin embargo, Takeru le respondió que no haría eso, y él se encargaría de encontrar una cura para sacarla de ese infierno. Sin embargo, cuando volvían al lugar seguro de antes, fueron interceptados por el alto hijo de fruta de antes, quien tenía la misión de llevar consigo a la chica. Pero por el odio que sentía por Takeru, no le importaba arrebatarle la vida. Esto enfureció al prota, que de inmediato entró en batalla con el tipo, que ahora incluso poseía un ITER. Sin embargo, después de un rato de batalla, estos fueron detenidos por un escuadrón bajo el mando del director de la academia, quienes pusieron bajo arresto a Takeru por haber ayudado a su hermana a escapar, además de que esta última sería recluida en un nuevo centro de investigación, en donde tratarían de encontrar una nueva cura para ella, pero hasta entonces no podría tener el mínimo contacto con su hermano. Una vez el prota fue puesto bajo custodia, varios
Eaters se encargaron de escoltar a la chica de vuelta a la academia. Pero estos fueron detenidos por hombres de Valhalla, quienes querían apoderarse del poder de esa chica. Mientras tanto, el prota, que se encontraba prisionero, fue liberado gracias a algunos contactos de Otori, quienes le informaron que el convoy donde su hermana estaba siendo transportada había sido atacado, así que de inmediato se puso en marcha junto al resto de su pelotón. Por otra parte, el hijo de fruta de antes había recibido la orden de poner a salvo a la hermana del prota. Sin embargo, movido por su odio hacia el chico y las brujas, quiso acabar con la vida de la chica de una vez por todas. Por suerte, Takeru fue capaz de llegar en el momento preciso para detenerlo, y esta vez por fin pondrían fin a sus diferencias mediante una batalla, en la que a pesar de que el otro tipo ahora poseía un Eater, este no se podía comparar a la experiencia en combate y la destreza con la espada que Takeru poseía, gracias a lo cual no fue problema para el prota derrotarlo. Una vez lo hizo, debía poner a salvo a su hermana, escoltándola de vuelta a la academia, aunque cuando se disponía a hacerlo, recibió un golpe mortal del nigromante de antes, quien lo había tomado por sorpresa. Presenciar esta escena hizo perder la poca estabilidad emocional que le quedaba a Kiseki, perdiendo el control de su poder. Y claro, comenzando a devorar todo a su paso. Ahora, tanto inquisidores como brujos que se encontraban luchando entre sí, debían concentrarse únicamente en sobrevivir, mientras Otori se encontraba luchando con el nigromante, para tratar de poner a salvo a Takeru, que aún no reaccionaba después del impacto de antes. Lamentablemente, la chica no estaba a la altura del nigromante, y tuvo que formar un contrato oficial con su Eater para tener un poder equiparable, que a pesar de no ser suficiente para derrotarlo, sirvió para que el Escuadrón 35 escapara de la zona, llevando a otro lugar a Takeru, el cual por cierto se encontraba en una especie de limbo entre la vida y la muerte, donde su Eater le ofreció formar un nuevo contrato que le otorgaría más poder. Claro, como sabemos, más poder conlleva más consecuencias. Su vida comenzaría a cortarse más rápidamente y tendría que aceptar perder su humanidad por completo. El prota, sin nada que perder, accedió al contrato, despertando el poder de una especie de cazador de dioses. Y poco después de despedirse de su pelotón, se puso en marcha para salvar a su hermana, aunque primero debía encargarse de una vez por todas del nigromante, que inició un enfrentamiento contra él sin saber que el prota no era el mismo de antes, y gracias a un poder que poco a poco consumía su vida, alcanzó un nivel mucho más alto, con el que fue capaz de encargarse, esta vez por fin, de mandar al otro mundo al nigromante. Poco después de hacerlo, de inmediato fue tras su hermana, sumergiéndose en una masa grotesca que devoraba todo a su paso, y que únicamente podía soportar gracias al poder de su armadura. Una vez estuvo frente a ella, fue capaz de calmar sus sentimientos de ira, sacándola del trance en el que se encontraba, y deteniendo de una vez por todas la masa que devoraba todo a su paso. Eso sí, a pesar de todo, la chica tendría que volver a la academia hasta que encontraran una cura para ella. Una cura que ahora que el prota era el inquisidor más poderoso, se encargaría de encontrar. Claro, antes de que su esperanza de vida, que ahora cada día disminuía, llegara a su fin. Pero bueno, así termina este anime. Ya sé que queda digamos que bastante inconcluso, pero lamentablemente aún no cuenta con una segunda temporada. Esperemos que pronto pueda ser anunciada. Para saber lo que sucedió después, espero les haya gustado este resumen, y si fue así, déjenme su poderoso like, suscríbanse si aún no lo están, y comenten la frase Inquisidor. Si llegamos a los 1000 comentarios, la próxima semana tendremos 2 resúmenes. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.